Hola amigos, ¿cómo andan? Acá Juan, el ser humano detrás de Juan Pintero. En este video vamos a seguir con la temática de las bisagras cazoleta, pero en este caso te voy a enseñar cómo instalar este tipo de bisagras y además vamos a hablar un poquito de las medidas de los muebles, qué cosas tener en cuenta a la hora de diseñar las puertas y ejemplos prácticos de qué bisagra usar en cada caso. Pero antes de instalar cualquier bisagra hay ciertas medidas que tenemos que tener en cuenta en nuestro mueble, tanto en el gabinete como en las puertas. Este es nuestro gabinete y para calcular las medidas de nuestras puertas hay que tener en cuenta las siguientes medidas. El ancho externo del gabinete y el ancho interno de nuestro gabinete, que es el ancho externo menos 2 veces el ancho de la madera que hayamos utilizado para construirlo. Y de la misma manera tenemos el alto total del mueble y el alto interno, que es el alto total del mueble menos 2 veces el ancho del material que hayamos utilizado para construirlo. Una vez teniendo las medidas de nuestro gabinete, la siguiente pregunta que tenemos que responder es cómo queremos que se vean las puertas. La primera opción es que la puerta sea externa, es decir, que tape el canto del mueble. Y la segunda opción es que la puerta sea interna, es decir, que se ubique de esta manera y los cantos del mueble queden a la vista. Y cuando te hablo de poner la puerta por fuera y que tape los cantos del mueble, o por dentro y que los cantos queden visibles, en realidad no te estoy hablando tanto de la puerta, sino de las bisagras que vamos a utilizar. Como te conté en el video anterior, hay unas bisagras que se llaman rectas o codo 0, también hay unas codo 9 que se llaman acodadas, y también están las super acodadas o codo 18. Por suerte, la gran mayoría de las bisagras cazoleta respetan un estándar en sus medidas. Eso quiere decir que la forma de instalación de una codo 0 y una codo 18 es exactamente la misma. Pero lo que no es exactamente lo mismo es la medida de la puerta. Así que ahí vamos a ver cómo se calcula. En el caso de que el diseño del mueble sea con las puertas por fuera, es decir, usando bisagras rectas o codo 0, el alto total de la puerta tiene que ser exactamente igual al alto total del mueble. Y para considerar el ancho de cada puerta, vamos a considerar el ancho total del mueble menos una luz, en este caso es una luz de 3 milímetros en separación entre puerta y puerta, dividido 2. Es decir, el ancho total del mueble menos una luz dividido 2. Si fuesen más puertas, esa luz habría que ir multiplicándola por la cantidad de puertas. En este caso, al ser 2, es una sola luz en el medio. En este ejemplo, el ancho exterior de este mueble es de 583 milímetros. Si le restamos los 3 milímetros que dejo de luz entre las dos puertas, y eso lo divido entre los dos paños, me da que cada puerta tiene que medir 290 milímetros. Y si en cambio en el diseño del mueble nuestras puertas van por dentro, la forma de calcular el alto de cada puerta va a ser el alto interno del mueble menos 2 veces una luz. En este caso, si seguimos con el parámetro de la luz de 3 milímetros, habría que restarle al alto interno del mueble 6 milímetros. Y para calcular el ancho de cada puerta, nos vamos a valer del ancho interno del mueble y le vamos a restar 3 luces. En este caso es una luz de 3 milímetros aquí, una en el centro y una a cada costado. Eso quiere decir que la fórmula para calcular el ancho de cada paño es el ancho total del mueble menos 9 milímetros y ese resultado dividido 2. En el caso que sean más puertas hay que sumarle la cantidad de luces necesarias y dividirla por la cantidad de paños. Bueno, y ya para entrar en la tarea específica de la instalación de las bisagras cazoleta tanto en el mueble como en la puerta, te cuento que vas a necesitar dos herramientas. La primera, un taladro con una mecha Forstner de 35 milímetros. Este tipo de mechas se consigue en cualquier ferretería o casa de herrajes. Y por otro lado vamos a necesitar un destornillador Phillips, en este caso es un Phillips PH2, que con este destornillador nos va a servir para unir los tornillos que unen la bisagra con el mueble. Y en este caso, que es un destornillador que es un tamaño tan cómodo, nos va a servir para hacer las regulaciones de las bisagras, que eso va a ser el siguiente video. Así que ya con el taladro y la mecha colocada y el destornillador en la mano, vamos a ver dónde y cómo se colocan las bisagras cazoleta. Y este tipo de bisagras se suele instalar tanto en la parte superior como inferior de la puerta a 10 centímetros del borde superior o inferior de cada puerta. Así que esa va a ser la primera medida que vamos a tener en cuenta. En este caso, 10 centímetros. Por otro lado, como les dije recién, nosotros vamos a utilizar una mecha Forstner de 35 milímetros. Si se fijan, esta mecha tiene aquí una aguja que nos determina el centro. Nosotros tenemos que tomar la medida de ese centro. Para tomar la medida de ese centro vamos a marcar 22 milímetros desde el canto de la puerta y eso nos va a determinar entre los 10 centímetros y los 22 milímetros dónde va el centro de la mecha. Yo voy a dejar el círculo donde iría el agujero para que tengamos de referencia. Entonces, antes de hacer el agujero, lo que vamos a chequear es que el centro del agujero esté a 10 centímetros tanto de la parte superior de la puerta como de la parte inferior, a 22 milímetros del lado de la puerta, y una vez que hagamos el agujero, vamos a chequear que la medida entre el perímetro del agujero y el lado de la puerta esté entre los 3 y los 5 milímetros. La siguiente medida que vamos a tener que tener en cuenta es la profundidad del agujero para que entre la cazoleta.
en general se requiere un agujero de 12 milímetros de profundidad. Lo que puedes chequear es la medida de alto de la mecha Forstner, que suele ser de media pulgada. Lo que vamos a poder hacer es tomar esta parte de arriba como referencia, es decir, que cuando nosotros hagamos el agujero, la profundidad de nuestro agujero va a ser hasta que esta parte de arriba quede al rasco de la madera. Y eso es una buena forma para tomar la medida y no pasarte. Entonces ahí cuando vemos que está el agujero al ras de la mecha, ya podemos sacar la mecha y dar por terminado el agujero. Una vez hechos los agujeros tanto en la parte inferior como superior de la puerta, lo que nos resta es colocar la bisagra. Como se pueden fijar, la bisagra calza perfecto en el agujero, pero como pueden ver, rota. Y la clave para el buen funcionamiento de este tipo de bisagras es que queden perfectamente a escuadra. Entonces una buena forma es valernos de una escuadra, colocarla en la parte del lateral y hacer que la bisagra quede alineada. Otra técnica que podemos utilizar para alinear las bisagras es colocar las dos bisagras en este caso y es utilizar un nivel o alguna pieza de madera que sepamos que está recta. Una vez que nosotros toquemos con las dos bisagras y hagamos fuerza para este lado, automáticamente las dos bisagras al tener este canto recto se van a alinear. Ahora sí, entonces, con la bisagra colocada y correctamente alineada, tenemos que fijarla a través de estos dos agujeros. Para fijar la bisagra a la puerta vamos a utilizar tornillos autoperforantes, en este caso son de 15 milímetros. Hay un dato muy importante a la hora de poner los tornillos, es que el tornillo tiene que quedar perfectamente centrado con el agujero. Porque si colocamos el tornillo descentrado al agujero, lo que va a terminar haciendo una vez que fijemos el tornillo es que la bisagra se va a mover levemente y eso va a atentar contra el funcionamiento de la bisagra. Entonces es muy importante que los agujeros queden siempre bien centrados. Entonces una forma que podemos utilizar es marcar los agujeros para luego hacer agujeros guía en esta marca. La otra que podemos usar es utilizar un punzón y marcar bien el centro de los agujeros. Y la tercera cosa que podemos utilizar son este tipo de mechas que se llaman mechas autocentrantes, que como se fijan es una punta cónica que se centra dentro del agujero y hace un agujero sacando una mecha por acá adentro. Hace un agujero que queda perfectamente centrado. Cualquier forma es válida, lo importante es cerciorarse que el agujero y el tornillo queden bien centrados. Así que habiendo hecho los agujeros bien centrados, vamos a proceder a colocar los tornillos. Algunos modelos de bisagra vienen con una tapa decorativa que nos permite tapar los tornillos, así que ya es momento de colocarla. El siguiente paso entonces va a ser montar las bisagras en el lateral del mueble. En el caso de que puedas rotar el mueble y apoyarlo contra abajo, es decir, que nosotros pongamos poner la puerta y poder alinearla que quede derecha y nosotros podemos marcar perfectamente dónde va cada agujero, sería lo ideal porque eso te van a quedar perfectamente alineadas y no hay que tomar ninguna medida. Ahora, obviamente eso no siempre es posible, como por ejemplo tenemos un placar empotrado en una pared donde no podemos rotarlo. El siguiente paso entonces será sacar la parte de las bisagras que va contra el mueble para poder trabajar directamente sobre él. Y como pueden ver acá hay dos tipos de desmonte de bisagras. El primero es este, que es el que se llama con clip, que es con esta palanca acá apretando, nos permite desmontar la bisagra de la misma manera en la que montándola, haciendo clic, automáticamente queda montada. Y luego tenemos las bisagras más tradicionales como esta, que es con este tornillo que está acá posterior, que desajustándolo un poquito nos permite desmontar las dos partes de la bisagra. Y luego para montarlas tenemos que calzar el tornillo en la ranura y ajustar. Así que para marcar la posición en la que va la parte fija de la bisagra en el mueble, lo que vamos a marcar primero son los 10 centímetros, que al igual que en la puerta, en este caso tomando la parte externa del mueble, vamos a tomar estos 10 centímetros, vamos a hacer una marca. Y luego vamos a tomar una marca a los 37 milímetros de profundidad y vamos a trazar una línea. Entonces el siguiente paso es ubicar en la línea horizontal estos dos agujeros y en la línea vertical estas dos referencias. Quedaría ahí. Luego marcamos los agujeros y ya podemos fijarlo. En el caso de que el anclaje sea el tradicional, tenemos que hacer coincidir la línea horizontal con los agujeros estos que son más ovalados, que son los que después nos va a permitir hacer una regulación en este sentido. Y luego lo que tenemos que hacer es alinear en esta ranura que está acá la línea que habíamos dibujado de manera transversal. Eso lo que nos va a garantizar es que esté en la posición correcta. Y ahora voy a hacer la prueba de instalar estas Codo 18
en la parte interior de este lado del mueble que me quedó sin puerta, utilizando exactamente las mismas medidas que relaté con las codo cero, para mostrar que se instalan exactamente de la misma manera. Ahora me queda instalar las partes móviles de las bisagras codo 18. En este caso, la medida de profundidad que nosotros vamos a tener en cuenta desde el vano del mueble es esos 37 milímetros como en la bisagra codo 0, más la medida del espesor del material de la puerta. En este caso es 19 milímetros, entonces vamos a sumar 37 más 19 y eso lo vamos a trasladar a la medida de este mueble. Listo, una vez colocadas las dos partes fijas, vamos a proceder a ubicar la puerta. Bueno, como pueden ver acá se ve la diferencia entre una codo 18 y una codo 0. En este caso la codo 0 o bisagra recta. Como pueden ver, el costado del mueble, el canto del mueble no se ve, está tapado por la puerta. Y si nosotros abrimos, el canto del mueble se ve por dentro. Y en cambio, las codo 18 se ve el canto del mueble y la puerta queda toda al ras del mueble. En este caso, el funcionamiento es exactamente el mismo, las bisagras son exactamente las mismas, nada más que esta tiene súper acodado y esta es recta. Bueno amigos, como pudieron ver, la instalación de las bisagras no es nada complicado. Solo hay que tener en cuenta bien las medidas, utilizar la mecha correcta, en este caso la mecha Forstner de 35 milímetros, cerciorarse que el centro de la mecha esté a 22 milímetros del canto de la puerta y que en las bisagras codo 0 y codo 9 la distancia de la parte fija de la bisagra, la que va a la parte del mueble, esté a 37 milímetros del canto del mueble, y si son las codo 18 es esos 37 milímetros más el espesor de la puerta. Bueno, y el último concepto que hay que tener en cuenta a la hora de instalar bisagras es saber cuántas bisagras poner por puerta. Como les dije en el video, lo mínimo para que una puerta funcione necesita 2 bisagras y en general, si esas bisagras son de buena calidad, van a poder soportar el peso de entre 3 y 5 kilos, que eso aproximadamente es una puerta de 1 metro de alto. Y luego, como regla, es por cada 50 centímetros de puerta poner una bisagra de más. Es decir, si la puerta va a tener 1,5 metros, necesita por lo menos 3 bisagras. Si la puerta va a tener 2 metros, necesita 4. Y si la puerta tiene 2,5 metros, 5 bisagras. Y la idea siempre es que las bisagras estén distribuidas uniformemente en el largo de la puerta. Es decir, ponemos una a los 10 centímetros en la parte de abajo, otra en los 10 centímetros en la parte de arriba. Y si tenemos 3 bisagras, la pondríamos en el centro. Y si ponemos 4, las tenemos que distribuir de manera que queden 4 partes iguales. De esa manera vamos a poder distribuir el peso en cada bisagra. Y la otra forma de calcular una bisagra es por el peso de la puerta. En el caso de que tengamos puertas que por ejemplo puedan tener un vidrio incluido, que eso lo hace muy pesada, podemos pensar que hasta 5 kilos de puerta pueden ir entre esas 2 bisagras y luego por cada 5 kilos que vayamos agregando necesitamos una bisagra más. Es decir, 10 kilos 3 bisagras, 15 kilos 4 bisagras. Si sos un carpintero de fin de semana que esporádicamente pone una bisagra, no hay ningún problema que tomen las medidas y la instales. Ahora, si tu trabajo de todos los días es poner puertas y bisagras, lo que te recomiendo es que te consigas una plantilla. En este caso, esta plantilla es de la marca Kreg, pero hay de muchísimas marcas y también te puedes hacer vos tu propia plantilla. Y esto, como toda plantilla, lo que hace es acelerarnos un montón el proceso de tomar las medidas y hacer los agujeros. En este caso, tiene un tope de profundidad y tiene una posición, en este caso tenemos una regla, y un tope para poner contra el costado del mueble, y en este sentido esta plantilla es rapidísima para hacer los agujeros, casi no hay que tomar medidas. Así que si vas a poner muchísimas bisagras, lo que te recomiendo es esta o cualquier otra plantilla, pero siempre trabaja con plantillas. Bueno amigos, ahora ya sabemos instalar bisagras cazoleta en nuestros muebles. Espero que les haya servido toda la información de este video. Como siempre te digo, si te surgió alguna duda sobre los contenidos de este video, puedes dejármela acá en comentarios que te la voy a ir respondiendo. Sin mucho más, nos vemos en el próximo video, que va a ser de cómo regular estas bisagras para dejar las puertas perfectamente parejas.